Una última pastilla para pensar un poco, solamente en este caso en el Banco Mundial. Como decimos, su función original era la de contribuir a la reconstrucción de Europa y no fue el banco quien se encargó por muchos problemas. Ya hablábamos de la cuestión de que no podía prestar a países que no tenían capacidad para devolverlo, a la que se sumó la urgencia y la importancia para Estados Unidos de reconstruir Europa por dos razones. Primero, porque había comenzado la Guerra Fría y necesitaba fijar su frontera terrestre con la Unión Soviética tan lejos como fuera posible. Y ese tan lejos como fuera posible significó rompiendo Europa en la Europa occidental, pro Estados Unidos, y la Europa oriental bajo el control de la Unión Soviética. Allí quedó fijada la frontera territorial de la guerra, cuya mejor expresión, más palpable, claro, fue el muro de Berlín que rompió una ciudad directamente en dos, impidiéndole a familias, amigos, etcétera, mantener relaciones o siquiera poder verse o tener cualquier tipo de comunicación durante muchísimas décadas. No habiendo cumplido esta misión, el banco se reconfiguró rápidamente hacia una institución que pudiera apoyar el desarrollo de los países pobres o empobrecidos, menos desarrollados. Esta función también la cumplió bastante mal el Banco Mundial. Basta una muestra sobre cómo ha actuado. El Banco Mundial se negó a darle ningún préstamo a Chile desde el momento en que Allende ganó las elecciones. Al día siguiente del golpe de Estado que dio Pinochet, el Banco Mundial le otorgó un crédito al gobierno de Pinochet para la reconstrucción de Chile. Es decir, la intencionalidad con la que ha trabajado históricamente el Banco Mundial defendiendo los intereses de los Estados Unidos es solamente comparable con el funcionamiento de la OEA, que ha sido un alfil de los Estados Unidos en la región. ¿Cómo funciona el Banco Mundial? Ya sabemos su estructura y ya sabemos cómo se toman decisiones a través de un sistema de voto ponderado. Agreguemos ahora que, aunque hablamos normalmente de Banco Mundial, el Banco Mundial como tal es una realidad que no existe. Cuando hablamos de la conferencia de Bretton Woods de 1944, dijimos que allí se crearon el Fondo Monetario Internacional y el BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Esta es la institución que nace en Bretton Woods. Esta es la institución que no puede prestar, que se encuentra con la dificultad de cumplir su tarea. Esta es la institución que empieza a ser presionada por los países de menos recursos que no tienen acceso al financiamiento para la reconstrucción y que amenazan con romper el sistema y crear un sistema paralelo liderado por la Asamblea General, donde tenían mayoría de votos, porque éramos más los países pobres que los países ricos. Y en la Asamblea General es un Estado, un voto. Ante esta amenaza y con la presión internacional que estaba surgiendo, más el interés de congraciarse con los nuevos países para traerlos más cerca, los Estados Unidos del bloque occidental, Rusia del bloque soviético, lo que encontramos es que se crea en el año 1960 una segunda institución, la Agencia Internacional de Fomento, la AIF, que lo que va a hacer es prestar a pérdida y con interés cero a países que no reúnen las condiciones para recibir créditos del BIRF. Es decir, va a prestar perdiendo plata. Básicamente, va a funcionar a través de aportaciones voluntarias que hagan los países para que tengan recursos para prestar. Es decir, se va a convertir en el fondo que había imaginado Keynes en su momento. La AIF y el BIRF en conjunto, los dos instituciones, forman lo que llamamos Banco Mundial. Por lo tanto, para ser técnicamente correctos, sepan que tienen que hablar de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, de la AIF, o si van a decir Banco Mundial, están hablando de los dos como unidad, quien le presta a los que tienen capacidad de repago y quien le presta a los que no tienen capacidad de repago. Ahora, el banco también ha sido un instrumento, así como veíamos con el fondo, un instrumento a través del cual se han impuesto medidas y se ha facilitado
la creación del sistema económico internacional que tenemos hoy. Y esto es muy claro cuando vemos que el Banco Mundial, las dos instituciones que mencionamos, lideran lo que se llama el Grupo Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial está compuesto por 5 instituciones. El BIRF y la AIF, es decir, por el Banco Mundial, y además por otras 3 instituciones. La primera de ellas es la CFI, la Corporación Financiera Internacional, que se encarga de apoyar a inversores privados de países desarrollados que quieran llevar recursos a los países en desarrollo. Básicamente lo que hace es facilitarles la tarea de exploración de inversiones y luego en muchos casos asociarse con ellos para compartir el riesgo de invertir en países en desarrollo. Y si el negocio no funciona, pierden los dos. Pero si el negocio funciona, el acuerdo de la corporación financiera es venderle su parte al inversionista privado y retirarse del negocio. Funciona perfecto para el inversionista y es uno de los elementos que ha funcionado como punta de lanza incluso, de la inserción de la industria privada de los países desarrollados en los países en desarrollo. No es casualidad, la Corporación Financiera Internacional se crea en 1956, es decir, apenas antes de que se inicie el proceso de descolonización. La otra institución que se crea posteriormente es el CIADI, del que tal vez le suene porque Argentina se convirtió en uno de los protagonistas del sufrimiento del CIADI. El CIADI es un centro internacional de arreglo de disputas relativas al comercio internacional. Es básicamente una oficina que tiene una lista de árbitros que son especialistas en temas de comercio internacional y que en el caso de que surja una controversia internacional entre un inversor internacional y un Estado en el que realiza su inversión, pueden ir al CIADI como órgano de solución de controversias. Para que esto sea posible, en los acuerdos de inversión que firme el privado con el Estado cuando trae el dinero, se incluye la cláusula CIADI, que precisamente lo que dice es eso, en caso de disputas, vamos a ir al CIADI para que defina. Si uno mira la historia del CIADI es, digámoslo así, de claro favoritismo hacia el inversor privado, que puede ser tanto una persona como una empresa. Uno de los casos más patéticos tuvo que ver con Chevron y una inversión por investigación para ver la posibilidad de explotar hidrocarburos en Ecuador, cuando Correa era el presidente de Ecuador. Chevron incumplió todas las medidas de protección ambiental y salvaguardia social del acuerdo. Ecuador dio por terminado el acuerdo y demandó a Chevron. Chevron contrademandó a Ecuador ante el CIADI. Y, para ser muy breve, el laudo arbitral del CIADI dice, efectivamente, Chevron incumplió todo lo que tenía que incumplir, pero eso no autorizaba a Ecuador a dar por terminado el acuerdo internacional, y entonces condena a Ecuador a resarcir a Chevron, que lo que había hecho era cargarse con el medio ambiente de toda una zona y con la población originaria desplazada de toda esa misma zona. Es decir, una barbaridad, pero así funciona el CIADI. Argentina se convirtió en su momento en el país más demandado ante el CIADI cuando, después de 2001, decidió la pacificación, es decir, no permitía a las empresas retirar sus ganancias en dólares del país, sino que tenían que dejar los dólares aquí y si querían llevarse algo se lo llevaban en pesos, que evidentemente no era algo muy atractivo para las industrias. Casi todos esos juicios Argentina los terminó arreglando de manera amistosa, digámoslo así, muchos de ellos todavía durante el gobierno de Macri, es decir, no hace tanto tiempo atrás. Y hoy el país que tiene más demandas ante el CIADI es, adivinen, Venezuela, que está demandada por, sobre todo, empresas de producción de energía que, frente a la realidad que llegó con la propia asunción de Chávez, empezaron a ver imposibilitada su capacidad de disponer libremente de recursos. La última institución que conforma al Grupo Banco Mundial es el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, básicamente una aseguradora. Los
inversores que quieren realizar inversiones en países en desarrollo pueden contratar su seguro en el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, el OMGI. El OMGI da seguros contra riesgos no comerciales, es decir, no podés tomar un seguro por si te va mal en tu negocio, pero podés tomar un seguro contra esas cosas que suelen pasar en los países subdesarrollados donde son todos un poco bestias. Por ejemplo, expropiaciones, revoluciones, golpes de Estado, apropiación por el Estado de propiedad privada. Todo eso puede ser asegurado y en caso de que eso ocurra, el OMGI paga la prima asegurada y se queda con el derecho de reclamar ante el Estado. Entonces, 5 instituciones conforman el Grupo Banco Mundial. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, creado en 1944. La AIF, vamos a llamarlo por sus siglas, así ustedes también se acostumbran. La AIF, creada en 1960. La Corporación Financiera Internacional, CFI, creada en 1956. El CIADI, creado en el año 1966, y el último hermanito menor, el OMGI, creado en el año 1988. Esta es la estructura completa de operación del Banco Mundial. Vamos a poder ver, trabajando juntos, otras maneras en las que tanto el fondo como el banco han tenido capítulos que vale la pena recordar en el marco de la experiencia y la gestión, incluso jurídica, de temas financieros y comerciales internacionales. Lo vemos en nuestra clase del miércoles.